Sabemos a medias tintas qué pasó con el coronavirus. A día de hoy la gente nos seguimos preguntando, ¿cuándo nos dirán la verdad? Hay que ponerse la tercera dosis, la cuarta dosis, hay que reforzarse. Ahora vamos a incluir también a los niños. Esos efectos secundarios de la vacuna son los que están ocasionando estas nuevas enfermedades. ¿Cuál fue la motivación que hizo que la medicina de hoy no sea la medicina de incluso hace 150 años? La medicina perdió el criterio de la globalidad, perdimos la visión del todo. Y nos encontramos de repente con una plaga de enfermedades crónicas y degenerativas que en términos de mortalidad y sufrimiento humano empequeñece cualquier plaga que haya existido en la historia de la humanidad, que ha hecho fracasar cualquier intento por esta medicina por controlarlo. Hoy la práctica, ¿qué nos está diciendo? Y sobre todo después del COVID. De todas las noticias que has dado, ¿cuál es la que te gustaría no haber dado? Lo del COVID, esa historia fue muy difícil para mí darla, porque... Te doy la bienvenida al verano de Cómo Curar. Este año he seleccionado las mejores entrevistas de mi última temporada. Entrevistas que dejaron huella, historias que nos ayudaron a sanar y a seguir creciendo. Relájate, dale play y acompáñame en esta edición veraniega de Cómo Curar. Marian de la Fuente, bienvenida a Cómo Curar. Muchísimas gracias, estaba encantada de saludarte y de poder compartir un ratito contigo. Un gusto tener una periodista española en mi podcast. Yo que también crecí en España y las dos estamos viviendo y investigando diferentes cosas en Estados Unidos. Tú eres una periodista que ha estado en guerras, ha entrevistado a presidentes y en ese canal que estamos tan interesados en la salud nos hacemos preguntas, especialmente por lo que está ocurriendo a nivel político, por ejemplo, con Fauci, por lo que sabemos a medias tintas qué pasó con el coronavirus. Sí sabemos que ese virus existió, pero ¿tú crees que en algún momento hubo una manipulación de información por los medios de comunicación? Absolutamente. Mira, yo no soy investigadora, yo no soy científica, yo soy periodista. Nunca he sido amiga de las teorías conspirativas, pero sí, obviamente, de los hechos. Cuando uno emite una opinión, como la que yo voy a dar ahora, no lo estoy haciendo ni desde la pasión ni desde el desencanto, lo estoy haciendo en base a la información que tenemos hasta este momento. Y yo tengo amigos personales, gente que quería mucho, que conocía vecinos, colaboradores, que perdieron la vida con el coronavirus. En España, como sabrás, fue uno de los países donde más atacó. Italia y España fueron los dos países donde el virus realmente hizo una especie de tsunami. Y Estados Unidos llegó casi al final o en la mitad final de ese proceso donde todos los países empezaban a darse cuenta que esto era una pandemia, o sea, que era un mal global, que era un mal solamente de 2 países o 3. Cuando pasa todo este tiempo y te das cuenta de cómo la humanidad se dejó llevar como si fuéramos, ¿cómo explicarte? Como si estuviéramos maniatados, que de alguna manera lo estuvimos, por algo que desconocíamos, pero que estaba más allá del alcance de cualquiera. Cuando nos damos cuenta de que esa manipulación informativa que hubo, fíjate, desde el primer momento del coronavirus en China, cuando los medios de comunicación chinos, un país donde obviamente la libertad de expresión no existe, hicieron desaparecer incluso a los propios investigadores médicos que estaban participando tratando de dar explicaciones de dónde había salido este virus, hasta el hecho de no contener a su propia población y permitir que siguieran viajando, expandiendo ese virus, hasta la forma en la que se fue tratando posteriormente. Había un gran desconocimiento y en aquel momento tú veías que la gente moría y tú veías que cada vez aumentaban los números y que los medios de comunicación nos dejábamos llevar por esa información que nos daban, por personas que tú hasta ese momento creías decentes, creías que eran las más capacitadas para poder dar esas opiniones. Y los gobiernos del mundo se dejaron arrastrar y obviamente en las decisiones de esos gobiernos nos dejamos arrastrar todos. Y nos dimos cuenta de muchísimas realidades que hasta ese momento no hubiéramos ni siquiera podido imaginar. Dame un ejemplo. No hubo clases sociales. Desde el más rico hasta el más pobre, todo el mundo se tuvo que meter en su casa. Da igual que tú tuvieras un Mercedes, que vivieras en una mansión o que vivieras en un departamento de 4x4. Tuviste que recluirte en tu casa. Tus decisiones pasaron a ser las decisiones de los demás. Tú no podías salir, tú no podías ver a tus seres queridos,
tú no podías ver a tus amigos, tus niños no podían salir a jugar. Quiero decir, fue algo que nos pilló, yo creo que es algo que no tiene ni siquiera una palabra para poder definirla, Coco. Lo que sí define todo esto es la lección que hayamos podido aprender. Y la lección es muy importante, porque a día de hoy, 5 años después, no hay respuestas. A día de hoy la gente nos seguimos preguntando, ¿cuándo nos dirán la verdad? ¿Cuándo tendrán el coraje, de la misma manera que nos maniataron, de la misma manera que nos encerraron, de la misma manera que pusieron a nuestros niños mordazas sin que fueran necesario y sabían en ese momento que eso no era necesario? ¿Cuándo tendremos la respuesta concreta que hará salir de todas estas teorías conspirativas? Yo dudo mucho que la tengamos. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio. ¿Cómo cuáles? Dinero, mucho dinero, el poder, la fortaleza de las compañías farmacéuticas, el poder que tienen de repente algunos individuos para manejar presupuestos que no son los suyos, que son presupuestos que pertenecen a un país, a un gobierno, a tu bolsillo y al mío, para invertir en cosas que a lo mejor no son las más razonables, ni son las que pueden llevar a un bien a la humanidad, sino a un mal a la humanidad. Yo todavía me pregunto, y voy a ser extremadamente clara con eso, yo te he dicho desde el principio que yo no creo en las teorías conspirativas, ni voy a levantar tampoco testimonios o hechos que no hayan pasado, porque no hay pruebas sobre eso. Ojalá yo pudiera estar aquí y decirte, esto fue una venganza, no lo sé. Por eso os digo, ojalá tengamos algún día las respuestas. Pero a día de hoy, lo que sí sabemos es por qué el señor Fauci no nos da una respuesta clara de qué estaba haciendo el dinero del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses en un laboratorio en Wuhan, donde se estaban experimentando con armas biológicas. ¿Desde cuándo empezó ese experimento? Mira, yo no tengo ni la menor idea, pero por lo que obviamente a día de hoy sabemos, ya hay estudios y ya hay conferencias y ya hay programas de televisión que se hicieron allá por el año 2013, 2014, 2015, es decir, esto viene con una anticipación enorme. Yo no sé realmente qué fue lo que pasó. Me encantaría decirte que a ciencia cierta esto era un arma biológica y se escapó. Yo no tengo ni la menor idea qué pasó. Lo que sé es que cuando al público, ni siquiera de Estados Unidos, cuando al pueblo americano, cuando al mundo entero no se le da una respuesta concreta, esas teorías conspirativas crecen. Y a día de hoy, el hecho de que todavía hayan seguido insistiendo, por ejemplo, con una vacunación obligatoria, sin que esa vacunación obligatoria esté certificada su eficacia. Porque fíjate, con el tema de las vacunas fue muy interesante. Claro, obviamente, en medio de toda esta pandemia, cuando la gente caía y morían tus amigos, pues obviamente te dicen que hay una vacuna que a corto plazo obviamente no ha sido investigada, pero que al menos sí se sabe su eficacia para parar los contagios y para parar que tú pudieras ser la siguiente víctima, obviamente tú por una cuestión social, en mi caso además como periodista que tenía que viajar, etcétera, 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 pues no tuve más remedio que ponerme esa vacuna. Pero yo siempre cuestioné que una vez que tú te has puesto esa vacuna y que más o menos ya hay un plan de contingencia y que ya los contagios no son iguales y que las mutaciones del virus no son tan severas y que ya estás viendo que además hay diferentes mutaciones del virus, ¿por qué seguir insistiendo en esas vacunaciones cuando tú sabes que su eficacia tampoco ha sido del 100%? ¿Por qué no permitir de repente una investigación a mediano y a largo plazo que pueda decirnos qué efectos secundarios podía llegar a traer? Y eso no ocurrió nunca, no pasó. Y nos dimos cuenta tristemente que esas vacunaciones obligatorias, en algunos casos de personas sobre todo que eran inmunodeficientes, que no tenían, tenía unos efectos secundarios muy severos. Y ha habido a día de hoy cifras de muertos y de personas que tienen enfermedades que vienen secundarias de esa vacunación que están a la luz. ¿Qué efectos secundarios sabemos ahora que se han vinculado directamente? Cardiopatías se está investigando ahora, pero los especialistas, que son los que sí lo saben, los que han tenido la oportunidad de investigarlo, ya están aduciendo a que esos efectos secundarios de la vacuna son los que están ocasionando estas nuevas enfermedades. También hablan de una incidencia más alta a muertes post-COVID. Mira, yo lo que sé, a mí me llamó la atención varias cosas. Una, yo recuerdo perfectamente que cuando hubo una mutación de ese virus a Omicron, todavía había una campaña muy activa de vacunaciones. Hay que ponerse la tercera dosis, la cuarta dosis, hay que reforzarse. Ahora vamos a incluir también a los niños.
Claro, a mí me da un miedo enorme, porque ya no estás hablando solamente te estás metiendo en el saco una población mucho más vulnerable, con la misma investigación sobre esas vacunas. ¿Y cuál era esa investigación? ¿Qué es lo que se sabía? Ese es el problema, que no existía, excepto que había logrado frenar de alguna forma los contagios, tampoco se había podido demostrar su eficacia al 150% y mucho peor cuáles eran los efectos secundarios a mediano y a largo plazo. Eso nunca se había podido comprobar. Y sin estar todavía comprobados los efectos a mediano y a largo plazo, el problema que hay es que te siguen insistiendo en esa vacuna cuando el virus se ha mutado y tú tienes a esas mismas fuerzas que empujaban las vacunas pidiendo nueva financiación para la investigación de una nueva vacuna que combata el Omicron. Entonces, es de cajón. O sea, 2 y 2 son 4. Si usted está pidiendo dinero para investigar una vacuna que funcione con esta nueva cepa del coronavirus, ¿por qué me está siguiendo en insistir en que utilice la que hemos utilizado hasta ahora si no funciona? ¿Tú crees que eso creó una confusión para la población general? Porque el público no son científicos, no son médicos, no son periodistas, no son investigadores, cada uno tiene su trabajo. Se guían por lo que se nos dice. ¿Cómo piensas que esa incisión en que se recibiera una tercera dosis, un refuerzo, afectó a la población en general? ¿Tú crees que se sintieron coaccionados? Absolutamente. No coaccionados, obligados. Tú no viajabas si tú no tenías una cartilla que te demostrara que te habías puesto la segunda dosis. Tus hijos no podían ir al colegio si no demostraban que estaban vacunados. Tú no podías ir a tu lugar de trabajo si no demostrabas que tenías una vacunación. Por supuesto que fue algo mandatorio, donde la gente no tuvo la posibilidad de elegir. Y te lo dice una persona que nunca fui una persona en contra de esa vacuna, porque si a mí, como ser humano, me dicen que esa vacuna va a prevenir que las personas que estaban a mi alrededor y que murieron como consecuencia del coronavirus se pueden llegar a salvar para que este contagio no siga de esta misma manera y que mi propio hijo de repente no se contagie, pues es obvio que voy a hacerlo. Pero me cuestiono inmediatamente, según el tiempo avanza, cómo está avanzando también la investigación sobre esa vacuna. No solamente vacúnense, sino investiguen a mediano y a largo plazo cuáles son esos efectos secundarios, que son extremadamente severos. ¿Tenemos ahora mismo esa investigación? ¿Se está llevando? Claro que está. Mira, hay muchas investigaciones. El problema es que te la hagan pública. El problema es que tú y yo nos enteremos. Y el problema es que quieran que nos enteremos. ¿Por qué? Te digo, por la cantidad de intereses que esto ha llevado. O sea, la cantidad de millones y millones de dólares que se han embolsado esos laboratorios farmacéuticos, no solamente en la investigación, sino en la producción de esas vacunas. Hay quienes piensan que Fauci era una buena persona, que él estaba intentando proteger a la nación. ¿Qué es lo que sabemos de este señor? Mira, a mí no me importa si el señor es una buena persona o una mala persona. A mí lo que me importa es que sea honesto. A mí lo que me importa es que diga la verdad, que no entre en dudas, que no entre en contradicciones, porque él era la persona. Si Marianne de la Fuente le hubieran encargado ese trabajo, yo podría decirte lo que dije Diego, no tengo ni idea, etcétera, etcétera. Pero la persona más preparada supuestamente de la nación para llevar a cabo todo eso, las contradicciones infinitas que este señor está haciendo en las comparecencias a las que ha tenido que acudir al Congreso. ¿Cuáles son algunas de las contradicciones? Por ejemplo, ahora ya se ha sabido que se utilizó un vehículo diferente al oficial para mantener ciertas conversaciones con algunos de sus allegados con el tema de las vacunas y de las declaraciones que se tuvieran que hacer sobre las vacunas. ¿Por qué no utilizas el canal oficial? ¿Por qué tienes que salirte de ese canal? Porque esos emails ahora están y los tiene además, como te digo, el Comité de Investigaciones del Congreso. ¿Se sabe lo que decían esos correos? Muchos de ellos eran informaciones sobre en la época de la vacuna y en la época de cómo se estaba desarrollando todo eso, de lo que se decía y lo que no se debía decir. O sea, hay cerca, creo que hay una carpeta con más de 96 documentos sobre eso. Pero sobre todo su honestidad. Fauci no es un hombre honesto. ¿Y por qué dices eso? Bueno, es una percepción, como te digo, yo no lo conozco, no me he sentado con él, pero soy periodista, llevo muchos años ejerciendo este trabajo y me doy cuenta que cuando una persona incurre en esas contradicciones y que no es absolutamente honesto para decir, oiga, me equivoqué, tienen ustedes razón, yo les dije a la gente y a los niños que se escondieran detrás de una máscara cuando yo sabía que esa máscara no funcionaba.
sale ahora. ¿Y saben el qué? Y vamos a ponernos a tantos metros de distancia. ¿Dónde sacó usted que nos teníamos que poner a tantos metros de distancia? ¿Dónde estaba la prueba que nos podía proteger a nosotros? Esas mamparas de cristal, hubo gente que se abrazaba con bolsas. O sea, se vivió una locura que si nosotros... Esto es una película de terror, de ciencia ficción, como esas que veíamos antiguamente, esos virus que se contagian, etcétera, pero llevado a la realidad y a un extremo nocivo. La noción de todo esto, Coco, es que abramos los ojos. Y lo principal de todo esto es que no nos volvamos a dejar llevar por individuos sin escrúpulos, donde su propia reputación y su propio bolsillo esté por delante de la salud del mundo. Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. Doctor Adrián Gaspar, bienvenido a Cómo Curar. Muchas gracias, Coco, un gran gusto, un placer. ¿Opinas que, como ginecólogo, que la medicina moderna es reduccionista en la visión de cómo se maneja no solo la menopausia, sino otros problemas de la salud de la mujer? Totalmente, sí. No nos olvidemos, si uno hace un análisis de los últimos 400 años de la evolución de la medicina ha llegado, la medicina cartesiana, ¿no? que comienza en el año 1600 cuando el doctor René Descartes, creador del método científico, ¿no es cierto?, en el cual se basa la medicina basada en la evidencia, que nosotros estudiamos, el método científico, él mismo dijo, nosotros vamos a estudiar lo que podemos pesar, medir, evaluar, la materia. Dejemos la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos a los religiosos, porque nosotros no podemos evaluar eso. Pero claramente él admite que hay un binomio en nosotros, que somos mente y somos cuerpo. La mente, los problemas vinculados a la mente, no los podemos abordar. Entonces surge ahí la medicina mecanicista, la medicina que empieza a estudiar la anatomía, obviamente empieza a estudiar la biología, la fisiología, y ahí aprendimos mucho. Aprendimos realmente mucho porque aprendimos realmente cómo es el cuerpo humano, cómo funciona, cómo se enferma, qué. Pero surgieron las especialidades, de hecho, ¿no? Y dentro de las especialidades fueron surgiendo como subespecialidades, porque por ejemplo hoy vos hablas de biología, tenés la biología genética, la biología molecular, la histofisiología, y así en cada segmento fuimos fragmentando hasta llegar a la expresión máxima del reduccionismo, que fue poder descifrar nuestro genoma. A comienzo de este milenio pudimos descifrar nuestro código genético. Es decir, fíjate vos que cuando miramos para atrás, perdimos la visión del todo. Porque antes del doctor René Descartes, o sea, el método científico nos ayudó mucho, nos trajo la evidencia, nos dio un ordenamiento para poder entender algo tan complejo como es el cuerpo humano. Pero cuando miramos para atrás, vemos que perdimos la visión del todo. Y nos encontramos de repente con una plaga de enfermedades crónicas y degenerativas que en términos de mortalidad y sufrimiento humano empequeñece cualquier plaga que haya existido en la historia de la humanidad y que ha hecho fracasar cualquier intento por esta medicina por controlarlo. Entonces, estamos llegando a un punto de una crisis reduccionista, porque esto es lo que hoy estamos viviendo, y nos estamos dando cuenta los médicos que tenemos que recuperar la visión sistémica, la visión de Hipócrates, que fue el considerado padre de la medicina. Hipócrates decía, la función del médico es enseñarle a la gente cómo vivir en salud para no enfermarse. En China la enfermedad era vista como un fracaso del médico no haber sabido enseñarle a sus pacientes cómo vivir en salud. Entonces, ahí surgió todas las frases de que tu alimento sea tu medicina y de todo lo que los médicos lo vemos en la universidad y tenemos nuestro juramento hipocrático, pero algo como allá. Y es algo como filosófico. Exacto. No en práctica. Hoy la práctica, ¿qué nos está diciendo? La gente, y sobre todo después del COVID, la gente quiere estar saludable, quiere estar con energía, quiere
no quiere estar tomando fármacos, no quiere estar, a ver si me explico, o sea, no quiere tener que tomar una benzodiazepina para dormir, o ponerse una inyección para perder peso, o otra pastilla para que se te baje el colesterol. O sea, hoy los médicos tenemos la obligación, como dije recién, grave, de ser educadores, de recuperar esto. Entonces, sí, la respuesta es realmente la medicina que uno estudió del método científico, reduccionista, para mí es insuficiente, o sea, ha hecho bien hasta un punto, pero hoy está mostrando claras insuficiencias. El método científico evalúa casos. Nosotros no estudiamos personas, porque ya René Descartes lo dijo, mente para allá, cuerpo para allá. ¿Y qué estudia el método científico? Cuerpo. Como una persona es muy complejo, porque una persona tiene sentimientos, emociones, horas de sueño, entorno afectivo o no, entonces nosotros estudiamos casos, como decía José Ortega Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, no puedes separar una persona de sus circunstancias, sino se masifica, esa es la masa de José Ortega Gasset. El N de los papers, donde nosotros estudiamos, ¿no? Nosotros estudiamos una mujer con cáncer de mama. Nosotros estudiamos el cáncer de mama, la hipertensión arterial, y son todos iguales. O sea, con el método científico, las personas dejaron de ser importantes para la medicina y empezamos a estudiar la enfermedad. Y ahí empezó todo el problema a la cual hemos llegado hoy. ¿Tú crees que la enfermedad se empezó a estudiar por beneficios lucrativos, por desinterés, por ignorancia? ¿Cuál era la primera motivación de enfocarse tanto? Porque sí que inició hace más de 4 siglos, pero se avanzó mucho después de Rockefeller, Carnegie, todas las inversiones en farmacología. ¿Cuál fue la motivación que hizo que la medicina de hoy no sea la medicina de incluso hace 150 años? Lo que motivó que la medicina de hoy haya dado un vuelco tan grande es sin duda es que hemos puesto el criterio en un fragmento. Es decir, hemos perdido el criterio, la medicina perdió el criterio de la globalidad. Y esto lo voy a explicar en detalle porque es importante que se entienda. El método científico, en el que se basa la medicina basada en la evidencia, se rige por la teoría reduccionista, que dice que vos, para estudiar un objeto, yo tengo que despojar ese objeto de sus valoraciones personales y subjetivas. Por ejemplo, si yo quiero estudiar este micrófono, no me va a importar si el color del micrófono, si se usó en un show multitudinario o para grabar algo pequeño en un estudio. O sea, nada de eso importa, vamos a estudiar el micrófono. Entonces, cuando vos despojás al objeto estudiado de sus valoraciones personales y subjetivas, no estudias una persona, no te importa cuántas horas de sueño tenía, su reserva adrenal, si tenía un entorno afectivo armónico o no, nada de eso importa. Ese es el primer principio del reduccionismo. El segundo dice que si quiero conocer tengo que fragmentar y para eso tengo que romperlo en miles de pedacitos. El tercer principio dice que tengo que estudiar todos y cada uno de esos pedacitos. Y el cuarto principio dice que lo tengo que rearmar. Y ahí surge el problema. Porque tenés una multiplicidad de fragmentos y no sabes por cuál empezar para rearmar el objeto estudiado. Ahí es donde se produce la contradicción, porque en la multiplicidad de fragmentos, cada fragmento da una opinión. Por ejemplo, no, el estrógeno es malo para la salud, produce cáncer. No, el estrógeno es buenísimo para la salud. El colesterol es malo. No, el colesterol tapa las arterias. El colesterol es necesario para producir hormonas, porque es de donde se fabrican las hormonas. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Al final es bueno o es malo? Y lo que crea es muchísima confusión para el público. Pero eso se llama contradicción, porque en la multiplicidad de fragmentos, cada fragmento da una opinión. Entonces, cuando vos querés rearmar el objeto estudiado, es imposible. Entonces, ¿con qué te encontrás? Con un objeto que lo has fragmentado, has encontrado la causalidad, la causa-efecto. Este tapa la arteria, entonces este lo voy a tratar y para ahí surge el fármaco, para esto. Entonces, ¿qué pasó? La medicina necesitó en algún punto de hacer frente a todos estos baches para los cuales hoy decimos no tenemos respuesta. Para decir una enfermedad crónica no sabemos por qué, porque al final no terminamos curando nada nosotros. No curamos el cáncer, no curamos el Alzheimer, no curamos la diabetes, no curamos las enfermedades autoinmunes, no curamos la patología cardiovascular. Estoy hablando de las dolencias que más nos están pegando. ¿Por qué? Porque hemos hecho toda una inversión en tiempo, recursos, dinero, lo que vos quieras, en
estudiar cómo tratar la enfermedad. Si hubiésemos hecho ese mismo esfuerzo en estudiar qué es lo que impide la curación, ese es el punto. ¿Por qué el cuerpo no se repara? Si nuestras células tienen una conciencia colectiva de reparación, las plantas se reparan solas, los animales se curan solos. ¿Por qué nosotros no nos curamos solos? Porque justamente la conciencia está, la conciencia colectiva de reparación está. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque el medio no se lo permite. El mismo medio que le provoca a una mujer llegar a la menopausia y tener una debacle de síntomas, esas influencias, como decía José Ortega y Gasset, las influencias son negativas, te terminan afectando. Entonces tu sistema no hace lo que sabe hacer, que es repararse. Entonces ahí venimos nosotros a tratar de apagar el incendio con lo que estudiamos, pero en realidad nosotros espantamos el humo del incendio, no apagamos el incendio. Y la realidad es que todas las enfermedades que nosotros estudiamos como crónicas son potencialmente curables, incluso el cáncer. Vos al cáncer lo puedes matar de hambre, si querés podemos hablar de eso, porque el cáncer se alimenta del escenario inflamatorio que hoy la gente tiene, azúcar, glúcidos, carbohidratos refinados. Eso come el cáncer. Y es triste porque yo no lo estudié en la universidad ni en la residencia. Y eso es grave porque que no lo sepa mi papá, mi mamá, no son médicos, pero que yo, ginecólogo, que hice una residencia oncológica, operamos cáncer de mama, cáncer de ovario, yo hacía las quimioterapias, hacíamos la cirugía en la residencia, vivía adentro del hospital. Yo no le decía a mi paciente que no coma tiramisú, que no coma azúcares refinados. No tenía ni idea. En ese momento, cuando tú estabas ejerciendo tu carrera como residente, ¿tenías algo en una vocecita que te decía este no es el camino correcto, o simplemente en esa situación tú tenías la mentalidad que habías aprendido porque eras más joven? En ese momento yo recuerdo, yo siempre fui bastante estudioso y siempre fui de investigar y hablaba mucho con la gente. Incluso le preguntaba a mis jefes, mucho cáncer, algo estamos haciendo mal. No, es que estamos diagnosticando de manera precoz. Y no me convenció nunca eso, que estamos diagnosticando de manera precoz porque la gente ahora se hace los screening y esto y lo otro. Y realmente ahí fue donde yo dije, tiene que haber otra cosa, tiene que haber otra cosa. Conocí, ahí empecé a investigar cosas que los médicos no vamos a ir nunca a leer, en estudiar un poquito el metabolismo de los glúcidos, porque cuando uno estudia en la universidad, yo bioquímica, por ejemplo, yo quería ser médico, no quería estudiar bioquímica. Yo la estudié un día para pasar el examen al otro día y olvidarla al día siguiente. Déjame decirte que si no eres un buen bioquímico, nunca vas a poder ser un buen médico, jamás. Jamás, porque nosotros somos un sistema biológico que funciona con información nutricional, otro problema que nosotros no estudiamos, bioquímica nutricional. Estudiamos farmacología, no estudiamos qué es lo que hace funcionar correctamente el avatar, no lo estudiamos. Y lo otro es que aquí es a donde yo quería llegar. Yo conocí al doctor en la universidad, en la residencia, conocí los trabajos del doctor Otto Warburg, que fue premio Nobel de medicina, porque él fue el que dijo, el cáncer es una enfermedad comienza en una célula que no respira bien y que se alimenta de glucosa. Y él vio y estudió y fue premio Nobel. Y sin embargo, yo, como en ese momento haciendo oncología ginecológica y todos los oncólogos de mi ciudad, yo veía que ninguno le decía a una paciente, en este caso, si usted está haciendo su quimioterapia, usted puede colaborar si usted reduce y se alimenta, incorpora más fibra, retira los glúcidos, sobre todo los glúcidos veloces, como digo yo, los que no tienen fibra, los que son procesados. Y entonces ahí fue donde dije, no, esto no está bien, porque no lo hacía nadie. Y sin embargo estábamos trabajando con costosísimas quimioterapias, con costosísimos procesos o tratamientos quirúrgicos, pero lo básico, no le sabíamos decir a la paciente. Una paciente un día me dijo, doctor, bueno, ya está, ya pasé la cirugía, ya hice la radioterapia, la quimioterapia, ahora estoy tomando el tamoxifeno, que es una medicación que se le da a las pacientes, ¿no es cierto?, por 5 años para anular el efecto de los receptores de estrógeno, etc. ¿Qué más puedo hacer? Y a mí se me acababan los argumentos, yo no sabía más nada, yo no tenía respuestas. ¿Cómo te sentías en aquel momento, una persona tan curiosa como tú por no poder dar respuestas?
Me sentía limitado, o sea, yo me sentía en el fondo satisfecho por haber hecho las cosas bien, siempre basándonos en primero no dañar, ¿no es cierto?, que es nuestro juramento hipocrático, primum non nocere, pero me sentía limitado en todo, entonces me sentía limitado y fui descubriendo de a poco el mundo fascinante de la bioquímica nutricional, por ejemplo. Mirá lo que te estoy diciendo, bioquímica nutricional, y vos hoy agarrás a un chico que está rindiendo su última materia de la universidad a punto de graduarse de médico y no sabe nada de bioquímica nutricional. Y eso es grave, porque vos estudiás en primer año cómo es el cuerpo humano, en segundo cómo funciona, en tercero cómo se enferma, en cuarto cómo se diagnostica y en quinto y en sexto cómo se repara, o sea, cómo lo tratás. Pero en ningún punto estudias qué es lo que lo hace funcionar correctamente. La bioquímica nutricional. Segundo, tampoco estudiamos cuáles son las vías naturales de la curación. Nosotros tenemos canales naturales de curación. Los médicos no lo conocemos, ni siquiera sabemos, y mucho menos cómo se potencia eso. Porque eso es algo básico, eso es algo que uno debería de chico, entrando en la universidad, ya ver eso, empezar con eso. Sin embargo, bueno, es todo un sistema que en algún momento, yo siempre digo, no sé si en 100, 200, 300, 500 años, esta medicina va a cambiar. Esta medicina va a cambiar porque no, ya llegó, ya nos dio todo lo que nos podía dar en términos de, porque hoy hasta con la inteligencia artificial vos tenés médicos, programas que te hacen diagnósticos más rápido y opciones terapéuticas más rápidas que uno de nosotros, o sea, pero lo que la inteligencia artificial no tiene, por lo menos por ahora, es criterio, porque ha sido cargada la información de manera reduccionista. Entonces ahí donde yo digo, donde yo vuelvo a la visión hipocrática. Como decía, la visión hipocrática, que es la medicina, digamos, que rigió por más de 5.000 años, se basa en la máxima aristotélica. La máxima aristotélica dice que el todo es superior a la suma de las partes. Y eso, los médicos, es lo que nosotros hoy, nosotros dictamos un diplomado para médicos, universitario, online, y estamos reaprendiendo la medicina, basándonos en toda esta gente que publicó, que estudió y que demostró realmente que la solución no va en contra de lo que uno estudió, sino que va a complementar, ¿no? La teoría general de sistemas se llama, que habla de ver al sistema como un todo. Y complementa el método científico, no es que lo invalida. Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face y doy mi palabra que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Lourdes Steffen. Coco. Bienvenida. Gracias. Lourdes, tú eres una periodista de una gran trayectoria. Has cubierto tragedias, has entrevistado asesinos, has estado en lugares como 9/11 cuando se celebró ese primer año. ¿Qué es lo que te define? Me define la pasión. Yo creo que la pasión por hacer las cosas. Yo soy el tipo de persona que si yo no siento el amor, el deseo, la pasión por hacer algo, yo prefiero no hacerlo. Porque si te fijas, la pasión es es el motor. Es lo que te empuja a querer hacer las cosas bien, es lo que te empuja a tu querer ser mejor, es lo que te empuja a tal vez no tirar la toalla los días que no son tan buenos. Y siento que la pasión es lo que es nuestro motor, es lo que nos echa adelante. Y yo soy una mujer muy apasionada y muy apasionada con mi trabajo. ¿Cuál ha sido la noticia que has tenido que dar que te fue más difícil dar? En lo personal hubo una, que a mí me tocó mucho, que se trataba de una enfermera, que ella tenía el turno de la noche, y llamó a su esposo para que la fuera a recoger al hospital, porque ya había terminado su turno, era temprano en la mañana, y ellos tenían 3 hijos, y los hijos estaban durmiendo, y su papá, para no dejarlos solos, en el pequeño trayecto de ir al hospital a buscar a la señora a su casa, les dijo, levántense, vamos a buscar a mamá. Y cuando regresaban a la casa, vino un hombre borracho, los chocó y mató a los 3 niños. Yo entrevisté a esa señora en exclusiva. Ella confió en mí para contar su
su historia y lo que ella estaba viviendo. No hace un mes, no hace 2 semanas, sino horas después que pasó. Esa historia fue muy difícil para mí darla, porque a pesar de que uno tiene que mantener esa distancia, uno sigue siendo un ser humano. Entonces sí fue muy difícil porque el dolor de esa mujer tuvo que haber sido incomparable a cualquier otra cosa. También en el terremoto de Haití, que me tocó cubrir. Recuerdo que hubo un momento donde había un señor tirado en el piso, como en un parque en Puerto Príncipe. Sí fue en Puerto Príncipe porque me acuerdo que vi el palacio destruido y ese señor estaba pidiendo que por favor que alguien lo matara, que alguien por favor acabara con su vida, porque toda su familia, su esposa, sus hijos murieron en el terremoto. Entonces tú ver ese tipo de cosas y tú contar ese tipo de historias es muy difícil. En el momento tú estás tratando de mantener la distancia, pero una vez que la adrenalina baja, una vez que tú terminas el trabajo, te pega, porque es un sufrimiento demasiado fuerte. Y el día que yo deje de sentir, ese día renuncio. Porque a pesar de que yo no muestre tal vez lo que yo siento, tú eres periodista para informar, porque tú sabes que estás haciendo una diferencia, porque tú sabes que hay gente afuera que está esperando que tú abras la boca para saber qué es lo que está sucediendo en el mundo, o tal vez donde estás en el lugar donde te encuentras. Por ejemplo, lo que pasó con el COVID. Entonces sería irrespetar a la gente y respetarme a mí misma, que no me importara lo que yo estoy haciendo. Entonces es difícil porque tú tienes que desconectarte y llorar, sé que llorar después de, pero el día que me falte esa humanidad, ese día dejo de trabajar. ¿Has tenido que contener las lágrimas alguna vez? Muchísimas veces, sí, muchísimas veces. En ese caso de esa señora, es muy duro tú poner o sea, no flojarte. Hubo otro caso de un joven ecuatoriano que él nació, a los 2 años le detectaron cáncer en un ojo. Y él empezó a tomar terapias y por la radioterapia, la parte derecha de su cara no se desarrolló como la parte izquierda. Entonces su carita estaba un poquito deformada. Y a mí me tocó esa historia, no fue que yo la busqué, me llegó la historia. Y el público nos utilizó para donar para ese chico. Y yo recuerdo que yo, antes de escribir la historia, yo le dije, Dios mío, guíame. Porque era una historia hermosa de un niño que quería vivir, un niño que quería encajar, un niño que quería tener una vida normal. Y yo decía, Dios mío, ayúdame a poder transmitir lo que Él me hizo sentir a mí. Y Dios parece que me complació y la gente actuó, se recaudó en un día $50,000 para que ese niño lo operaran. Y yo recuerdo que eso a mí me tocó mucho porque fuimos instrumentos. Y eventualmente, mucho tiempo después, ese niño a través de un programa de televisión me contactó para darme las gracias. Ya casado, ya con una familia, después de tanto, y a mí, o sea, ahí sí lloré. Obviamente ahí sí lloré. No estaba como periodista, estaba como invitada, que es un poco diferente, pero sí lloré porque me emocioné muchísimo de ver que nosotros tocamos la vida de la gente. Y el periodista que no entienda que nosotros somos servidores de la comunidad está muy mal. Está muy mal. Aquí no estamos para que la gente nos sirva a nosotros, jamás. Aquí estamos nosotros para dedicarnos a la gente de la comunidad. Y a veces uno hace cosas y como la vida es tan rápida y la historia de ayer ya es vieja, la historia de esta mañana es vieja, uno como que sigue moviéndose, que a veces uno no se detiene a ver el fruto que ha tenido, las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Y eso a mí me tocó muchísimo porque sí hubo un cambio muy tangible en la vida de este muchacho. Y el hecho de que él se acuerde de mí, el hecho de que él me haya agradecido, para mí eso fue increíble. También personas que hemos tenido en el set, en el programa, que han contado sus vidas, a uno les toca, Yo trato de no, porque yo vengo de una escuela vieja, yo vengo de una escuela de que tú no quieres robar el protagonismo a la historia. Una vez que tú para mí, eso es algo muy personal, el periodismo ha cambiado mucho, pero yo siento que una vez tú te metes y tú de cierta manera le quitas el enfoque a lo importante, que no soy yo, es la historia.
Entonces yo siempre trato de mantener dentro de lo que pueda esa distancia. Si tengo que llorar, lo hago después, pero en el momento yo no soy la historia es la historia. Entonces hay que respetar para mí ese tipo de límite. 9/11. Ujú. Cubriste 9/11. Cubrí el primer aniversario de 9/11. En 9/11 yo estaba haciendo la maestría en periodismo en Boston y yo era asistente de uno de los profesores que yo era, se dice en inglés, teacher assistant. Yo ayudaba a los profesores porque yo quería hacer dinero extra, yo quería aprender de otras cosas. Y mi profesor venía de Los Ángeles y nunca llegó. Entonces nunca llegó por los vuelos, pero él sobrevivió, o sea, nunca estuvo en peligro. Pero, por ejemplo, si te pones a pensar, Boston fue un lugar clave en los ataques porque aviones salieron de Boston. Entonces no se sabía lo que iba a pasar y era muy difícil, recuerdo en ese momento, estar tranquilizando a los estudiantes porque muchos de ellos venían de New York, que fue una de las zonas más afectadas. Había muchachos que venían de Washington, que fue el otro avión que presuntamente iba al Pentágono. Entonces fue muy difícil. Ya cuando me toca cubrir el primer aniversario, era impresionante. Yo que soy neoyorquina de corazón, ver ese hoyo que había dejado la ausencia de las dos torres. Me impresionó mucho ver a todos los colegas periodistas de todo el mundo, de la televisión española, de la BBC de Londres, de Japón, de la televisión hispana en los Estados Unidos, de ABC, de CBS, de NBC, o sea, CNN. Esto fue realmente impresionante. Y fue una gran responsabilidad porque yo estaba trabajando en una estación local pequeña de Tampa. Y yo cubrí esta noticia para todas las estaciones en español que estaban entrelazadas con la mía. Fueron 26 historias en 6 días. Cuéntame la historia de cómo hacías ese cambio de micrófono para estar de una estación a otra y cómo eso te llevó a Univisión. Sí, interesante, porque como yo estaba sola haciendo todo esto, yo era mi propia camarógrafo, yo era mi propio editor, yo no tenía un productor que normalmente va y te ayuda y te asiste para hacer las próximas historias, pues yo no tenía tiempo que perder. Entonces yo cuando iba a hacer mis presentaciones en cámara, yo tenía todas mis cajitas, como le llamamos a los cubos, que tienen la insignia de ¿Y donde cómo tú pertenece. hacías tu propia grabación? Sí. ¿Cómo hacías la cámara? O sea, ¿cómo te posicionabas y te asegurabas de que estabas en cámara? Muchas maneras de hacerlo, pero tú buscabas un punto de referencia. Por ejemplo, yo buscaba un papelito o si no había alguien, porque cualquier gente le decía, oye, párate ahí, déjame enfocarte, y yo lo Si me hacía. ve la cara entera, estoy cortada. No, párate ahí, y yo encajaba. Más o menos veía si era mi tamaño, lo que sea. Si no, yo buscaba un papel, y en ese papel, pues yo más o menos lo veía en el piso y yo subía y encuadraba. No siempre me salía bien, había veces que tenía que volver a hacerlo. Pero tú busca un punto de referencia. Por ejemplo, la ramita de un árbol que se ve en perspectiva, buscas un punto de referencia para poder encajarte en cámara. Entonces, las cajitas se volteaban, tú agarrabas el micrófono, lo abrías, sacabas una caja y se ponía la otra. Que la cajita es como una esfera cuadrada que tiene que pone la insignia del canal de donde estás reportando. Y te confundías a veces, ¿qué canal? No, yo miraba primero, yo, pero ¿dónde estoy? Okay, Era mucho. O sea, normalmente una persona hace un reportaje al día. Y tú hiciste 26. En 6. O sea, sí fue mucho. Y no como que soy reportera y ya, mi editor y mi camarógrafo resuelven. No, yo hacía todo. Hacer un reportaje completo es complicado, no es algo sencillo. De todas las noticias que has dado, ¿cuál es la que te gustaría no haber dado? Hay muchas. Lo del COVID. Todos los días damos noticias, lamentablemente, muy triste. Hoy dimos la noticia de que en México mataron una familia completa, incluyendo un menor. Dimos también una noticia de un fuego que hubo en Japón que mató a muchas personas. Vimos otra noticia en Tailandia que 6 turistas lo encontraron muerto por haber ingerido cianuro. Todos los días damos noticias que son muy fuertes. Y yo te puedo decir que todos los días hay noticias que yo no quiero dar, pero hay que darlas. La gente tiene que saber lo que pasa a nivel mundial. De todos los asesinos que has entrevistado, ¿has encontrado un denominador común? Yo creo que la falta de empatía. Yo siento que, o tal vez problemas. Es que la falta de empatía también, porque cuando a ti te cuentan una historia sin remordimiento,
Pero yo no soy nadie para juzgar. Yo no sé si ya ellos vivieron su luto. No sé si honestamente creen en un arrepentimiento y no quieren caer sobre mojado. No sé si están anestesiados. Pero sí he sentido una falta de empatía. Como que no hay sentimiento. No te lo cuentan como con un pesar. De nuevo, yo no soy nadie para juzgar, no sé qué está pasando dentro de ellos, pero si hay un común denominador, yo creo que la falta de empatía. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.